Listo. Entonces, buenas tardes, alumnos. Quien les habla es la doctora Karina del Águila, médico ginecobstetra del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy vamos a dar la clase de estados hipertensivos del embarazo, una clase muy importante. ¿Por qué? Porque la preeclampsia es la primera causa de muerte a nivel mundial, siendo la segunda causa de muerte a nivel de Latinoamérica. Entonces, de vital importancia que ustedes reconozcan los factores de riesgo, reconozcan cómo identificar un cuadro clínico y cuál es el manejo y tratamiento. Posterior a ello, así que comuníquense con sus compañeros, vamos a tomar un pasito de salida con 5 preguntas con un tiempo de 7 a 8 minutos de duración, la cual se habilitará a partir de las 4 de la tarde, terminando la teoría, con un código de acceso que yo les voy a brindar. Así que necesito que estén atentos porque esto también es parte de su evaluación. ¿Ya? Sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se ve todo bien. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Vamos a escuchar primero la teoría, ya que como estoy compartiendo pantalla porque tengo animaciones y un video al final, no voy a poder ver si levantan la manito para opinar. Entonces, o para hacer alguna pregunta. Entonces, anoten sus preguntas para finalizar, responderlas y poder empezar el pasito. ¿Sí? Ok. Ya me presenté, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es los estados hipertensivos del embarazo? En realidad vamos a hablar predominantemente de preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es un síndrome multisistémico idiopático. ¿Qué quiere decir idiopático? Que no tiene una etiología determinada, ¿no? Se caracteriza por una hipoperfusión tisular generalizada, o sea, una disminución de la vascularidad de la perfusión por una alteración en la respuesta vascular de la placenta, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo la patología. Generalmente la preeclampsia es una enfermedad, pues como lo dijimos en un principio, enfermedad del endotelio vascular, que tiene que tener 2 lesiones importantes para yo decir es una preeclampsia. A la cabeza, hipertensión arterial, y antes se decía que proteinuria. Ahora se ha visto que la proteinuria netamente no es 100% necesaria, y si vemos un daño en órgano blanco, estableciendo una alteración plaquetaria, alteración en la función renal, también podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. Según la fisiopatología, tenemos 4 a 5 causas por qué esta enfermedad, como dijimos, es multisistémica idiopática, tiene sus causas, ¿no? Primero y la más estudiada es esta, la placentación anormal. Luego tenemos la intolerancia inmunitaria a los tejidos fetales, la mala adaptación a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo, que esto ya lo hemos visto en fisiología materna. Tiene un componente genético y un componente también nutricional. De estas 4 teorías, o de todas estas, la más estudiada es la placentación anormal, y en la cual nos vamos a abocar netamente a hablar hoy. ¿Por qué? Porque es la más estudiada y la que tenemos, pues, evidencia, ¿no? Ustedes saben que en medicina todo se trabaja con nivel de evidencia. Entonces, esta placentación defectuosa, esta alteración vascular de la placenta, causa 3 tipos diferentes de daño. Aumenta la resistencia vascular periférica, por ende la paciente debuta con hipertensión. Hay un daño endotelial que causa cambios metabólicos importantes a nivel de los tejidos, hablando netamente a nivel renal, a nivel hepático y a nivel cerebral incluso, ¿no?
y activación del sistema de coagulación que causa que la paciente tenga un trastorno a nivel también plaquetario. Dentro de la etiopatogenia tenemos que prima la vasoconstricción, dijimos que hay un aumento de la resistencia vascular periférica que causa hipertensión. ¿Qué sucede acá? Obviamente, para que no haya hipertensión, tenemos que tener un equilibrio, ¿no?, entre estos dos agentes. Sabemos que el tromboxano es un vasoconstrictor y la prostaciclina es un vasodilatador. ¿Qué es lo que tiene que suceder en el embarazo? Tiene que predominar la prostaciclina sobre el tromboxano. Pero ¿qué sucede en la preeclampsia? Predomina el tromboxano sobre la prostaciclina, siendo el tromboxano un vasoconstrictor por excelencia. Hay un aumento de la agregación plaquetaria consecuencia a la vasoconstricción y causa esto trombocitosis y trombocitopenia, que son características de la preeclampsia o síndrome de HEP. Y este daño endotelial causado por la vasoconstricción y todo lo que estoy mencionando como etiopatogenia causa un aumento en la permeabilidad vascular y por ende la paciente funde edemas, ¿no? Paciente hinchada. Sabemos que la clasificación de edema en la gestante es diferente al edema en pacientes no gestantes, ¿no? Hablando de gestantes hablamos de ubicación, ¿no?, topográfica. Edema, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Y no hablamos de fovea, ¿no? Hablamos de edema, una cruz, cuando está a nivel, llega hasta los talones, edema 2 cruces a nivel de rodilla, edema 3 cruces a nivel de la vulva, sínfisis del pubis, y edema 4 cruces caracterizado por anasarca, ¿no? Sabemos que el edema una cruz es algo fisiológico, es algo normal. Más allá de 2 cruces ya es algo patológico. Entonces ya tenemos la etiopatogenia, pero es importante saber que no basta esta placentación anormal, esta mala respuesta vascular, sino que la paciente tiene que tener una predisposición materna. Una predisposición materna. Y acá vamos a ver ya los factores de riesgo que engloban esta predisposición materna, ¿no? Entonces, sabemos de que para causar la enfermedad no basta solo el factor de riesgo. O sea, es muy importante, sí, pero también tenemos que tener que la respuesta materna sea anómala. Y esta respuesta materna anómala más la placentación anormal va a causar el trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, vemos acá una imagen. Disculpen que esto lo ponga acá arriba, pero es la única manera de guiarme de que el internet está operativo, porque, sin embargo, si es que no lo está y yo no me doy cuenta, como no estoy compartiendo pantalla, no los veo. Ok, ¿qué vemos acá? Vemos un esquema. Esta es la espacio intervelloso placentario, los vasos de la placenta, y esto es el útero. Y acá viene la arteria uterina, ¿no? ¿Cuántas arterias uterinas tenemos? Tenemos 2, ¿no? La arteria uterina derecha y la arteria uterina izquierda, que son ramas de la hipogastria o ilíaca interna, ¿no? De su cara anterior y posterior. Ok, entonces estas uterinas lo que va a hacer va a ir ramificándose hasta llegar, como vemos acá, al espacio intervelloso, ¿no? Vienen las arterias uterinas, se ramifican en arteria arcuata, luego esta arteria arcuata pasa a arteria radial, posteriormente arteria espiral, la arteria basal y las arterias que van a penetrar el espacio intervelloso como arterias espirales. Entonces acá tenemos en realidad a nivel uterino cientos de arterias espirales, cientos de estas arterias espirales. Entonces, estas arterias espirales, como vamos a ver, tienen que sufrir un remodelamiento, tienen que ensancharse. ¿Para qué? Para poder perfundir bien la placenta. Si estas arterias espirales no sufren esa remodelación, viene la respuesta vascular alterada de la placenta y por ende toda la cascada de preeclampsia.
Entonces, fíjense que son cientos de arterias espirales. No es que se altera una arteria espiral y va a dar la preeclampsia, tienen que alterarse las cientos de arterias espirales que hay. Miren acá cómo se ve. ¿Cómo se ve antes del embarazo? Esta es una ecografía Doppler, que también ahorita les voy a explicar para qué nos ayuda. Y este es cómo se ve el lumen de la arteria que ya está pues remodelada, ¿no? Miren, antes del embarazo, el calibre de la arteria espiral. Miren la imagen y miren cómo se ve al Doppler, ¿no? Acá está la sístole y la diástole del vaso. Obviamente nosotros no vamos a tomar el Doppler de la arteria espiral porque son cientos y son muy pequeñas. Nuestro punto guía es la arteria uterina. ¿Por qué? Porque si la arteria espiral no se remodela bien, la que va a sufrir las consecuencias y que se va a ver una alteración es la arteria uterina. ¿Por qué dijimos que de la arteria uterina parte todo esto, no? Entonces no voy a poder tomar una ecografía de estas, le voy a tomar la ecografía a esta arteria. Si esta arteria está alterada, por ende me dice que estas han tenido una mala remodelación y está alterando la arteria uterina. Ok, miren cómo se ve antes del embarazo. La arteria uterina, el lumen delgado, pequeño, ¿no? Entre las 6 y 12 semanas, este lumen se tiene que ir ensanchando, no en su totalidad, obviamente, pero va sufriendo cambios. Miren cómo se ve la imagen acá. El endotelio se va remodelando para que ese espacio intervelloso sea bien nutrido y bien oxigenado para la placenta. Va aumentando su calibre, la arteria espiral. Entre las 16 y 24 semanas, miren el lumen de la arteria espiral. Tiene que ser un lumen ancho, amplio. Miren en la ecografía cómo se ve la arteria uterina. Ancho, la diástole. Hay una buena penetración de la sangre por este lumen porque hay una buena remodelación. Miren cómo se ve el espacio intervelloso, aumentó el calibre, el endotelio se perfundió bien y por ende perfundió bien la placenta. Esto tiene que pasar normalmente. Y esto va pasando según la edad de gestación, la edad gestacional. Entonces, la secuencia es esto. Ahora vamos a ver qué se altera en la preeclampsia y en qué episodio. Ya lo vamos viendo que la arteria espiral es la que tiene o sufre una alteración en la remodelación. Entonces, vimos acá, ¿qué es lo normal? Como vimos acá esta imagen, esta remodelación. Y esto se cataloga, nosotros lo hablamos como oleadas trofoblásticas, ¿no? El trofoblasto es el tejido placentario. Primero, hay una primera ola de la migración trofoblástica que va entre las 10 a 16 semanas, ¿no? Tiene que empezar a migrar, tiene que empezar a mejorar. 10 a 16 semanas, la primera oleada. Luego la segunda oleada de migración trofoblástica es donde ya la arteria tuvo que sufrir toda su remodelación adecuada y se da entre las 16 y 22 semanas. ¿Qué es lo que sucede a nivel placentario en la preeclampsia? Se inhibe esta segunda oleada trofoblástica. Una segunda oleada trofoblástica es la que se altera, ¿no? Entonces se inhibe en la preeclampsia esta segunda oleada trofoblástica. La primera se da de manera adecuada y en la segunda es la que se inhibe, hay una alteración. Por ende, los medicamentos profilácticos que damos en la preeclampsia para disminuir los factores de riesgo se dan antes de la segunda oleada trofoblástica, o sea, antes de las 16 semanas, porque una vez que ya se inhibió la segunda oleada trofoblástica a las 16 semanas, ya no hay vuelta a darle, ya no puedo hacer nada. Entonces tengo que trabajar antes de mi segunda oleada trofoblástica, que es antes de las 16 semanas. ¿Ok? Entonces en la preeclampsia se inhibe esta segunda oleada trofoblástica. Entonces ya no mejora el calibre y por ende se queda con un lumen pequeño y se empieza a alterar toda la preeclampsia, ¿no? Y causando esto vasoconstricción. Vemos acá cómo se ve, miren el lumen en una paciente normotensa que realmente hizo bien su calibre, las arterias espirales se ensancharon, se remodelaron muy bien, paciente normotensa, miren el lumen, todo bien. Paciente con preeclampsia,
Las arterias espirales no se remodelaron, muy estrechas, miren el lumen. Entonces, vasoconstricción. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para seguir avanzando? Esto me tomó el tiempo, ¿por qué? Para que se entienda bien la fisiopatología de la preeclampsia, de manera sucinta y en resumen, porque ya hemos dicho que es una enfermedad multisistémica idiopática, y lo más estudiado es justo la alteración en esta migración de las oleadas trofoblásticas. Muy bien. A ver, ¿quién levanta la mano antes de continuar? Ahora sí los veo. ¿Alguien? Sí, Verónica. sí, doctora, buenas tardes. ¿Y qué Buenas pasaría tardes. si ocurre una inhibición en la primera oleada, doctora? Una inhibición en la primera oleada. ¿Sí, terminaríamos en aborto probablemente? ¿O no se daría ese caso? Podría estar asociado, pero no es mucho. Generalmente la primera oleada trofoblástica se da, porque si es que no, pues la paciente sufriría pues de un aborto, como dices tú, o de una enfermedad pues que no sería compatible con la gestación, ¿no? No hay una remodelación adecuada, pero la primera oleada trofoblástica generalmente se da. El problema es la segunda. Está bien, doctora, gracias. Ok, sigamos. ¿Ven el PPT? Sí, doctora. Listo, Sí, se ve, gracias. Doctora, Entonces, ¿se ve? doctora, ¿Sí? disculpe, Dime. cuando usted habla de la inhibición en la segunda oleada, ¿a qué se refiere? Que no se da esta remodelación, por eso les expliqué con este examen cómo se tiene que remodelar el endotelio. Entonces, al no remodelarse bien, al no expandirse el lumen, causa vasoconstricción. Al tener vasoconstricción, se da la preeclampsia, ¿no? Vemos acá el lumen que no se extendió, no se remodeló. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Listo. Entonces ya vamos a hablar, ya hemos hablado de la etiología, fisiopatología y etiopatogenia. Ahora vamos a entrar a detallar ya con las definiciones importantes también y preeclampsia en sí, ¿no? Lidera las causas de morbimortalidad materno-fetal, dije a nivel mundial, es la primera causa. En Latinoamérica todavía sigue siendo la segunda causa porque va liderando como primera causa las hemorragias posparto, ¿no? Es una complicación que más o menos incide entre un 5 a 10% y hace que el 20% de los recién nacidos terminen en UCI por el problema de la prematuridad, ¿no? La preeclampsia, mientras más prematuramente se dé, es peor el pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el feto va a ser prematuro, con ende todo lo que conlleva la prematuridad. Hablando de preeclampsia, tenemos factores de riesgo importantes, trascendentales, ¿no? Vemos acá los factores de riesgo principales. A la cabeza, la enfermedad renal crónica. Miren, 20 pacientes proporcional a una paciente como si no lo tuviera, ¿no? En una preeclampsia. Aumenta 20 veces el riesgo de preeclampsia las pacientes nefrópatas. Las pacientes hipertensas crónicas, las pacientes con SAF, síndrome antifosfolipídico. Luego tenemos las pacientes con historia familiar de hipertensión. Pese a que la etiología es diferente, hay un componente importante. Pacientes con embarazo gemelar, porque tienen que remodelarse en mayor volumen estas arterias espirales, ¿no? Entonces sabemos, si hay dos placentas, más riesgo todavía, ¿no? Si es un bicoriónico. Si es una placenta monocoriónico, tiene que sufrir otro tipo de remodelación. Pacientes añosas, más de 40 años. Pacientes nulíparas, o sea, su primer embarazo. Pacientes de raza negra, también hay un componente importante. Pacientes diabéticas, pacientes obesas, mórbidas, mayor riesgo, ¿ya? Entonces, estos son los factores de riesgo principales. Nulíparas, añosas, diabéticas, renales, pacientes con lupus,
pacientes con SAF, historia natural de hipertensión, historia familiar, pacientes con gestaciones múltiples. Muy bien. Entonces, la Task Force, que es del Colegio Americano de Ginecólogos a nivel mundial, que es la que comanda todo esto, clasifica los trastornos hipertensivos del embarazo. En 2013 ya no ha habido otra clasificación, por ende nos quedamos con esta. Tenemos que los estados hipertensivos del embarazo se clasifican en 4 principalmente. Tenemos la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica, la preeclampsia, eclampsia, la hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. Vamos a hablar uno por uno. Perdón. Preeclampsia, eclampsia, lo que ya pues vamos a hablar en la clase mayormente. La hipertensión gestacional, que sin definición, hipertensión arterial elevada, más de 140/90, sin trastorno o daño en órgano blanco. Solo hipertensión, más no evidencia un daño en órgano blanco, a diferencia de la preeclampsia, que ahorita vamos a ver. Hipertensión crónica, presión arterial elevada en pacientes que se diagnostican en menos de 20 semanas, ¿no? Hipertensión gestacional preeclampsia es mayor a 20 semanas. ¿Por qué? Porque hablábamos de la remodelación y de la segunda oleada trofoblástica, ¿no? Segunda oleada trofoblástica termina a las 24 semanas aproximadamente, entonces mayor a 20 semanas ya se puede catalogar de hipertensión gestacional o preeclampsia. Presión en menor a 20 semanas, diagnosticada hipertensa crónica. Y el cuarto, según la clasificación de la Task Force, hipertensión crónica, o sea, paciente que ya tiene hipertensión crónica, que se le agrega una preeclampsia. O sea, paciente hipertensa más daño en órgano blanco a partir de las 20 semanas. Esta es la más difícil de tratar, porque aparte que se le está añadiendo su daño endotelial por la mala remodelación de la segunda oleada trofoblástica, ya la paciente tiene un daño endotelial primario por su hipertensión. ¿Ya? Vamos a ver, preeclampsia. Ya dijimos, preeclampsia, presión arterial mayor a 140/90 con daño en órgano blanco. Ahorita vamos a ver cuáles son esos daños en órgano blanco. Y la preeclampsia se clasifica en 2 subtipos. Preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. ¿Ya? Preeclampsia leve, ¿alguna vez han escuchado ustedes? Preeclampsia leve, moderada, severa, en otros textos hablan de eso, preeclampsia leve, moderada, severa. No existe ya no se debe utilizar, según la Task Force 2013, ya no se debe utilizar el término preeclampsia leve, moderada o severa. O es preeclampsia sin criterios de severidad o preeclampsia con criterios de severidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo. ¿Cómo se diagnostica la preeclampsia? Obviamente, hacemos un control prenatal bajo enfoque de riesgo. ¿Qué quiere decir bajo enfoque de riesgo? No voy a controlar o no voy a investigar a mi paciente en una paciente joven que no tiene muchos factores de riesgo, su primer bebé, que no es obesa, que no tiene una enfermedad renal. Obviamente va a ser un control, pues, de acuerdo a los factores de riesgo. En cambio, una paciente obesa, añosa, de repente con gestación triple o gemelar, paciente que de repente tiene ya hipertensión, o tiene lupus, o tiene diabetes, yo obviamente ya identifiqué mis factores de riesgo y voy a ser más insidioso y más precavido en mi control prenatal. ¿Cómo se diagnostica? Dijimos, presión 140/90 asociado a daño órgano blanco, ¿no? También las pacientes que hay una ganancia excesiva de peso, quiere decir que están reteniendo líquidos, ¿no? Y dijimos que la preeclampsia también hay edemas. Muy bien. Entonces, por ende, en todo el control prenatal, yo tengo que hacer una toma exhaustiva de la presión arterial, ¿no? Para eso yo conozco mis ruidos de Korokov, ¿no? Para poder decir dónde está la sistólica y la diastólica. Hago una toma de peso constante
en mi paciente para ver que cumpla pues los criterios de subir 1 kilo por mes aproximadamente si tiene un índice de masa corporal normal, ¿no? Y tomo los latidos fetales. Okay, entonces tenemos la preeclampsia sin criterios de severidad. Dijimos que se diagnostica después de las 20 semanas. Ojo que se puede diagnosticar hasta las 6 semanas posparto. Incluso hay preeclampsias que se diagnostican a las 6 semanas posparto. Hasta las 6 semanas, ¿no? Hasta el puerperio. Presión arterial mayor a 140/90 y se puede diagnosticar con una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en tira reactiva, o una proteína creatinina mayor a 0,3. Proteína creatinina mayor a 0,3. Doctora, No, obviamente, no siendo necesariamente que esté esto, ¿no? Dime. doctora, Sí, dime, te estoy escuchando. sí, disculpe, ¿a qué se refiere con preeclampsia sin criterios de severidad? Es lo que estoy comentando ahora. Estos criterios que tiene que haber. Y sin criterios de severidad, lo que me estoy comenzando ahora, y con criterios de severidad es lo que voy a narrar ahora. ¿Ya? Sí, Muy sí, bien. Entonces, sin criterios de severidad, presión arterial mayor a 140/90, después de las 20 semanas de gestación hasta la 6ª semana posparto, y que puede estar la proteinuria alterada, ¿no? Mayor a 300 en 24 horas, mayor a 30 por tira reactiva, o un cociente proteína creatinina mayor a 0,3. Como les digo, no siendo necesario que se cumpla esto, porque en la Task Force ya dicen, puedo no encontrar proteinuria, pero yo traduzco o veo daño en órgano blanco, que lo vamos a ver ahora, como daño renal, daño hepático, yo digo que también es preeclampsia, sin que esté presente la proteinuria, pero es un criterio. Ok. Aquí vemos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el test de AS, test de ácido sulfosalicílico, que se hace es para valorar una proteinuria inmediata con un reactivo que más o menos nos indica de manera cualitativa cuánto tiene la paciente de proteínas en un examen de orina, ¿no? Miren cómo se ve, una orina normal, que le he hecho el test reactivo de ácido sulfosalicílico, quiere decir que no tiene proteínas. Proteína, una cruz, que equivale entre 30 a 100 miligramos por decilitro, más o menos, de proteínas cualitativamente. Proteinuria, 2 cruces, entre 100 a 300 miligramos por decilitro, proteína 3 cruces entre 300 a 1000 y proteína 4 cruces que tiene más o menos 1 gramo por decilitro de proteína, ¿no? 1000 miligramos. Esta es una proteinuria franca, miren cómo se ve, espumosa. Dijimos de que cualitativamente es mayor a 30 en una tira reactiva. Mayor a 30 en tira reactiva. ¿Ya? Entonces, hablando ya si yo arrojo o le tomo un ácido sulfosalicílico, yo hablo que tiene más de 1 cruz en orina, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Generalmente en algunos hospitales tienen este ácido sulfosalicílico a la mano y una paciente para descartar o valorar si es preeclampsia, no hipertensión gestacional, porque dijimos que hipertensión gestacional solamente es presión alta, sin tener proteinuria ni daño en órgano blanco. ¿Qué hago yo? Le tomo su orina, muestra de orina, pongo en la centrifugadora, le echo un poco de ácido sulfosalicílico y según lo que sale en la centrifugadora puedo mirar, ¿no? Tiene 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, mientras salen los otros exámenes. Ya no se utiliza mucho, pero en algunas preguntas les hacen, ¿no? Proteinuria 1 cruz, proteinuria 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿a qué equivale? Entonces aquí está el porcentaje aproximado. Y así como tenemos preeclampsia sin criterios de severidad, que hemos dicho presión arterial más proteinuria, tenemos la preeclampsia con criterios de severidad, con criterios de severidad. Cuando hablo yo, justo que me había preguntado su compañera, cuando hablo con preeclampsia con criterios de severidad, tengo que tener estos criterios para yo decir que es una paciente con severidad, ¿no? Tenemos presión arterial mayor a 160 con 110, tiene que estar.
trombocitopenia, o sea, plaquetas menor a 100.000, ya, es otro criterio de severidad. Función hepática alterada, que significa alteración en los valores de transaminasas, más o menos hasta el doble de su valor normal, o sea, mayor a 70 aproximadamente. Persistencia del dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio, insuficiencia renal progresiva, elevación de la creatinina mayor a 1.1, mayor a 1, pónganle el número de corte, porque dijimos de que en pacientes gestantes la creatinina disminuye, ¿no? Mayor a 0.8 ya me está diciendo que algo está fallando, mayor a 1 ya pues hay un daño renal. Y que haya un edema pulmonar o una alteración de los nivel ocular, ¿no? Generalmente traducido por fosfenos o escotomas, que es conocida la preeclampsia, ¿no? La paciente dice ve lucecitas, que es fosfenos. Entonces, cuando yo tengo estos criterios, yo puedo decir la preeclampsia es con severidad, ¿ya? Con severidad. Entonces, presión arterial 160-110, trombocitopenia, o sea, plaquetopenia menor a 100.000, función hepática alterada, transaminasas alteradas, insuficiencia renal con creatinina mayor a 1 y trastornos visuales o edema pulmonar. Ok. Entonces, esos ya para hacer el diagnóstico, con criterios de severidad y sin criterios de severidad. Eso básicamente para que ustedes podamos valorar los tratamientos. Muy bien, y para esto tenemos medidas preventivas en la preeclampsia. ¿Por qué? Porque es una causa principal de muerte materna, dijimos. Y aquí va ya lo que medicina basada en evidencia nos dice para poder ayudar a las pacientes a disminuir el riesgo de preeclampsia. No que la paciente no lo vaya a hacer. Estas medidas preventivas es para disminuir, perdón, mal dicho, lo he dicho mal, para disminuir la severidad de la preeclampsia. O sea, ¿qué hago yo? Tomando estos exámenes y haciendo y añadiendo esta medicación importante, hago que la preeclampsia de la paciente no sea tan severa. Si ya tiene predisposición materna y ya se alteró la vascularización de la placenta, con estas medidas profilácticas yo voy a hacer que sea menos severa y se presente más tardíamente. Entonces, para esto yo les he traído esta imagen y estos estudios, ¿no? Se le hace, por ende, a todas las pacientes con factores de riesgo que ya hemos identificado y los hemos dicho, se les debe hacer un Doppler de las arterias uterinas. Este Doppler de las arterias uterinas se hace entre las 11 y 14 semanas de gestación para ver justamente esta remodelación de la imagen que les traje, ¿verdad? Entonces yo le hago el Doppler de las arterias uterinas y veo que mi remodelación está adecuada, o sea, hay una buena perfusión. ¿Qué pasa si no se remodeló bien? Miren acá, comparen. Esta es una arteria uterina bien remodelada, que se dio una buena segunda oleada trofoblástica, entonces la veo adecuadamente, ¿no? Pero si no se remodeló bien, miren cómo está. Tiene un pico acá y tiene corto esto, o sea, hay una vasoconstricción. Y esto también se llama el pico de Notch sistólico. Entonces yo al Doppler lo veo así, ¿no? Entonces yo le hice la ecografía a la paciente entre las 11 y 13 semanas y me salió alterada. Entonces, ¿qué hago? Le hice el Doppler a mi paciente. Tiene factores de riesgo. Es paciente lúpica, paciente obesa, paciente añosa, paciente con historia y hipertensión arterial en la familia, es de raza negra, etcétera. Yo puedo intervenir. ¿Con qué medicamentos? Con la aspirina y el calcio. Esta aspirina, ¿qué sucede? Doy tratamiento a dosis bajas para alterar el equilibrio entre la prostaciclina y tromboxano. Por eso les dije que el tromboxano en la preeclampsia aumentaba y la prostaciclina disminuía. ¿Qué hago con la aspirina? Equilibrio esto. ¿Cómo se da? ¿Cuánto se da? El estudio ASPRE, que es el estudio que es relevante en las medidas profilácticas de preeclampsia, nos dice que debemos de dar aspirina 150 miligramos bioral por la noche antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas.
¿Por qué tengo que dar mi aspirina antes de las 16 semanas? Porque para mejorar y prevenir que se produzca el daño total en la segunda oleada trofoblástica. Entonces lo tengo que dar antes. Si yo le doy la aspirina a las 18 o 20 semanas, no me va a ayudar, porque ya se dio la segunda oleada trofoblástica. Entonces la tengo que dar antes de que empiece esta segunda oleada trofoblástica, antes de las 16 semanas, y mantenerlo hasta las 36. ¿Por qué? Para equilibrar la prostaglandina y tromboxana. Entonces, la aspirina debe comenzar antes de la semana 16, reduce los resultados adversos graves de la preeclampsia, como el parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino y muerte fetal, y no se han detectado hemorragias durante o después del parto con dosis bajas de aspirina, porque sabemos que la aspirina es se utiliza como anticoagulante, ¿no? Y puedo decir yo, le doy aspirina a mi paciente toda la gestación, va a tener una hemorragia masiva. No, no se han detectado aumento de hemorragias. Entonces, ¿sirve? Sí. ¿Dosis cuánto? 150 antes de dormir, antes de las 16 semanas y mantenerlos hasta las 36 semanas como medida profiláctica. Como les digo, ojo, con esto no voy a evitar que la paciente haga preeclampsia, sino que voy a disminuir que haga complicaciones graves. Y también tenemos los suplementos de calcio. ¿Qué va a hacer el suplemento de calcio? Reduce la sensibilidad vascular a la angiotensina 2, ¿no? La angiotensina 2, obviamente, es un vasoconstrictor también, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la vascularidad de la angiotensina 2. ¿Y a qué dosis vamos a dar? A 1 gramo por día. De 600 a 2000 miligramos. Lo ideal es 1 gramo por día. Entonces, estas dos medidas profilácticas las puedo dar en las pacientes con factores de riesgo, con Doppler alterado de las uterinas para disminuir las complicaciones de la preeclampsia y disminuir que sea grave, ¿no? Igual, antes lo ideal es antes de las 16 semanas para reducir la sensibilidad vascular a la angiotensina 2 y así disminuir esto, ¿ya? Solo estos dos han sido realmente bien estudiados. Eso de que toma omega, de que también la vitamina D, que inyéctate vitamina C o come dieta baja en sal, no va a ayudar. Lo único que va a ayudar es calcio y la aspirina. Ok. Tratamiento. Una vez que yo hice mi diagnóstico, es preeclampsia severa, preeclampsia sin severidad, preeclampsia con severidad, viene el tratamiento. Y el único tratamiento va a ser finalizar la gestación. Finalizar la gestación. ¿Por qué? Porque tengo que sacar la placenta que está causando toda esta alteración, una mala vascularización a nivel uterino, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo sospecho preeclampsia o ya la confirmé, ¿qué tengo que valorar? ¿Es preeclampsia con severidad o sin severidad? Y esto va a depender también mucho de la edad gestacional, de debut de la paciente. No es igual tratar una gestante que hace preeclampsia severa a las 38 semanas, que el bebé ya está maduro y lo único va a ser terminar la gestación y puedo sacar al bebé, que una paciente que debute a las 30 semanas con un bebé prematuro y que esté haciendo daño. Entonces yo tengo que valorar y tomar mis decisiones, ¿ya? Respecto a eso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la preeclampsia? Obtener un recién nacido sano y mantener la salud de la madre. Controlar la presión arterial y evitar la aparición de convulsiones, evitar la aparición de eclampsia. Manejo médico y obstétrico va a depender de la severidad del cuadro y de la edad gestacional. Entonces, esos son los objetivos del manejo. Entonces, ya llegó a mi paciente, a mí, factores de riesgo, Doppler alterado, está haciendo preeclampsia con severidad, voy a manejarla. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar, voy a sulfatear, etcétera. Acá ya vamos a ir viendo. ¿Qué debo de hacer? Un control prenatal para el estudio de la condición materno-fetal, ver que el bebé también esté bien, porque una causa importante de DPP, que ustedes ya lo están viendo en sus clases, es la preeclampsia, justamente.
Dieta normosódica e hiperproteica. No me va a ayudar la dieta hiposódica, porque la fisiopatología de la preeclampsia es diferente de la hipertensión esencial. Control de la presión arterial y el peso, uso de hierroterapia y suplementos vitamínicos, dijimos que calcio, y laboratorio, perfil hepático, perfil de coagulación, perfil renal y proteinuria en 24 horas. Esto para el estudio. Entonces, según la edad gestacional, acá tengo que ver yo, pongo un punto de corte, menor a 34 semanas, si la paciente hace preeclampsia, ¿cómo voy a actuar? Mayor a 34 semanas, ¿cómo voy a actuar? ¿No? Menor a 34 semanas. Si es una preeclampsia que todavía está recién empezando, todavía no hay un daño hepático, daño renal instaurado, no es una eclampsia, no es un síndrome de Hell, que son las complicaciones de la preeclampsia, yo puedo mantener una actitud expectante para esperar por lo menos mis 48 horas de maduración pulmonar, ¿no? Mi maduración pulmonar, darle un antihipertensivo condicional a presión mayor a 160, 110, darle un monitoreo, estar monitorizando a mi paciente, con exámenes de laboratorio 2 veces por semana, por lo menos. Si hay respuesta al tratamiento y al manejo conservador de la preeclampsia, o sea, mi presión arterial se controla de mi paciente y no veo signos de severidad, puedo esperar, ¿no? Mis 48 horas o mi semana, pues esperar si la paciente no responde mal. Y si hay una mala respuesta, debo interrumpir el embarazo inmediatamente. ¿Cómo es una mala respuesta? Que la paciente siga haciendo hipertensión o siga haciendo daño hepático y renal y siga avanzando. Entonces, la preeclampsia es muy variable y puede empeorar bruscamente, por eso es que no existe leve, moderado, severo. ¿Es con severidad o es sin severidad? ¿Qué tengo que dar para dar maduración pulmonar? Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, ¿no? O la dexametasona, 4 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Eso es para madurar pulmón cuando hablamos de preeclampsia sin severidad, o perdón, preeclampsia en menores de 34 semanas. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente con preeclampsia severa, una preeclampsia con criterios de severidad en mayor a 24 semanas, pero menor a 34? ¿Cuándo yo debo culminar la gestación? Independientemente si maduró o no maduró el pulmón, eso no me importa. Cuando hay una hipertensión severa persistente, pacientes con síntomas o signos de eclampismo, que lo vamos a ver ahora, falla renal progresiva, paciente con persistencia de trombocitopenia o ya que está haciendo un síndrome de Hell, paciente con sospecha de DPP, eclampsia o edema pulmonar. Y en pacientes para culminar el embarazo, indicaciones fetales sin esperar la maduración, pacientes con RCIU severo, con oligohidramnios, con alteraciones en el Doppler o paciente que ya el bebé se haya ovitado. Es una causa también importante de óbito fetal. ¿Qué pasa si mi preeclampsia empieza a las 34 semanas? Tengo que estabilizar a mi paciente, interrumpir el embarazo en un lapso no mayor a 72 horas. ¿Por qué? Porque ya maduró el pulmón, no necesito esperar más. Mayor a 34 semanas, pulmón maduro. El problema es cuando son menores a 34 semanas. Y de preferencia culminar el embarazo por vía vaginal si el estado materno lo permite, ¿no? Lo permite. Muy bien. Tratamiento antihipertensivo. Tratamiento antihipertensivo gold estándar en una preeclampsia. Metildopa de 250 a 500 cada 6 a 8 horas con un máximo de 2 gramos por día. Hidralacina de 30 a 50, nifedipino es lo que damos mayormente nosotros, ¿no? Y esto lo damos en preeclampsias con criterios de severidad mayor a 160 a 110 en un máximo de 120 miligramos. La betalol también bioral de 200 a 800. En nuestro país, pues, Latinoamérica, existe más nifedipino y metildopa. Esos son los que damos nosotros. Nifedipino condicional a presión arterial mayor a 160 y metildopa lo damos si es que podemos controlar bien la presión y no hace mayor a 160 con 110, ¿no? Diuréticos y tiacidas, ¿por qué no se dan?
causan edema agudo del pulmón o insuficiencia cardíaca congestiva, y las tiazidas causan perfusión placentaria, hipoperfusión placentaria, perdón, y trombocitopenia neonatal. Por eso no se deben dar. Ok, entonces sigamos. Complicaciones materno-fetales de la preeclampsia. Acá ya vamos a entrar a detallar. Una vez que yo ya hice mi diagnóstico, ya vi mis indicaciones de cuándo culmino la gestación, cuándo no, menor a 34 semanas, espero, si no es una preeclampsia severa, hasta que madure el pulmón y luego culmino gestación. Si es una preeclampsia severa, culmino la gestación con indicaciones maternas y fetales que les he dicho, independientemente si es que es maduro el pulmón o no, para disminuir la morbimortalidad materna, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones tenemos básicamente de la preeclampsia? La preeclampsia dijimos que es un daño endotelial multisistémico. Entonces, causa síndrome de HELLP, eclampsia, daño en la retina, insuficiencia cardíaca, eclampsia, insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, DPP puede causar un CID y trastorno hematológico. Estas son las complicaciones más frecuentes. Y acá vamos a entrar a detallar con las que son más importantes y relevantes para ustedes. Tenemos la eclampsia y síndrome de HELLP. Son las complicaciones más importantes de la preeclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Son las aparición de convulsiones tónico-clónicas de 1 a 3 minutos en pacientes con preeclampsia. Se presenta del 1 al 2% de pacientes. Del 1 al 2% de pacientes. Entonces, convulsiones en pacientes preeclámpticas, de 1 a 3 minutos. ¿Qué causa en la etiología? Vasoespasmo cerebral, hemorragia cerebral, causa edema, causa encefalopatía metabólica y encefalopatía hipertensiva. Por eso es que tenemos que evitar que una paciente con preeclampsia se complique con eclampsia, porque puede dar secuelas. ¿Cuáles son los signos principales de eclampismo? Eclampismo hablamos. ¿Cuándo? Dolor en la cabeza persistente, dolor en epigastrio. El paciente me está diciendo, me duele, doctora, la boca del estómago. Ojo, me está avisando que la paciente va a convulsionar, o que va a hacer un daño. Paciente con reflejos osteotendinosos aumentados, hiperexcitados, pacientes con clonus. Son signos de eclampismo. Epigastralgia y cefalea intensa, paciente que viene preeclántica, que le duele la cabeza, que ya no soporta, o que le duele la boca del estómago, o se va a complicar con eclampsia, o está haciendo un síndrome de HELLP. Cualquiera de esas dos. ¿Cómo entonces manejo yo mi eclampsia? Lo primero es que tengo que prevenirla. Dijimos, prevención. Si yo ya veo que mi paciente es una preeclántica, que tiene síntomas de eclampismo, cefalea intensa, dolor en la boca del estómago, epigastralgia, hiperexcitada, clonus, etcétera, reflejos tendinosos aumentados, tengo que prevenir. ¿Cómo? Con sulfato de magnesio. ¿Quiénes son las que más hacen eclampsia? Las preeclampsias con criterios de severidad. Es más frecuente. No quiere decir que las sin criterios de severidad no me hagan. Puede hacer, pero es más frecuente con severidad. ¿Cuáles son el esquema de tratamiento? Usamos acá en Perú el esquema de Suspán modificado. ¿Cómo es el Suspán modificado? 4 gramos, le coloco a la paciente endovenoso en 20 minutos, y lo mantengo 1 gramo endovenoso por hora hasta las 24 horas posparto. Lo tengo que mantener, ¿ya? Mantenimiento, entonces. Paciente con preeclampsia severa, yo sulfateo. Yo no voy a esperar que la paciente me haga síntomas de eclampismo, sobre todo si ya viene con síntomas de eclampismo, con más razón. Preeclampsia con criterios de severidad, dijimos, alteraciones renales, presión arterial mayor a 160 a 110, con alteración en la creatinina, trombocitopenia, tengo que sulfatear a la paciente para evitar la eclampsia. Para evitar, ¿cómo? 4 gramos endovenoso en 20 minutos y 1 gramo endovenoso por hora. Y la mantengo hasta las 24 horas que da luz. ¿Qué tengo que controlar yo cuando estoy sulfateando a mi paciente? 3 cosas importantes. Reflejos osteotendinosos,
frecuencia respiratoria y diuresis, ¿ya? Reflejos sociotendinosos, frecuencia respiratoria y diuresis. Esos tres importantes porque la paciente puede intoxicarse con el sulfato de magnesio. ¿Cuándo? 4 gramos en 20 minutos y 1 gramo por hora hasta las 24 horas posteriores al parto. Entonces, ¿qué sucede si yo veo signos de intoxicación? La paciente va a empezar a hacer arreflexia, disminuyen sus reflejos, empieza a tener una frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto, hace una bradipnia, y la paciente empieza a hacer oliguria, 0,5 cc por kilo por hora o menor a 100 cc en 4 horas. Toda paciente que yo empiezo a sulfatear a las preeclampsias severas para prevenir eclampsia, tengo que controlar y tiene que estar con sonda Foley la paciente para estar monitoreando diuresis, porque son parte de su intoxicación, si es que la paciente se intoxica, valga la redundancia, con sulfato de magnesio. Y en algunos hospitales, aparte del monitoreo, hacen la medición del magnesio en sangre. Entonces, si me sale, por ejemplo, de 9 a 12 miligramos de magnesio por decilitro, la paciente ya puede tener una pérdida de reflejo patelar. Paciente somnolienta de 10 a 12, paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio cuando tiene mayor a 14.6 de magnesio en sangre, paciente hace parálisis muscular mayor a 15 o un paro cardíaco cuando ya es una intoxicación masiva, pues, ¿no? 30 miligramos por decilitro. Si yo encuentro eso, paciente ya está tóxica. ¿Cuál es el antídoto cuando yo identifico todo esto? Coloco a la paciente 1 gramo de gluconato de calcio endovenoso en 5 minutos. Inmediatamente le coloco, inmediatamente. Como también, aparte de monitorizar esto, obviamente a la paciente que está sulfateada, tengo que tener un interno, un estudiante, una obstetriz al lado de la paciente, valorando cómo están sus reflejos, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo está su diuresis cada 20 a 30 minutos. Entonces lo anoto en un papelito aparte y voy viendo, ¿no? Mi primer signo de intoxicación, arreflexia. Entonces, paciente con preeclampsia, con criterio de severidad, sulfatear. Paciente que me llega ya en eclampsia, paciente que ya me llega en convulsión tónico-clónica, que le tomo la presión y está en 180, 110 de repente, o 200, o 140, 110, pero me está convulsionando, yo no le voy a colocar diazepam, no le voy a colocar fenitoína, porque la preeclampsia es diferente la etiología a los antiepilépticos normales. Ustedes saben que cuando una paciente la ven convulsionando, que dicen, ya, coloca diazepam, para que paren las convulsiones. Pero una preeclampsia no debo hacer eso. Si yo veo una paciente preeclántica que está haciendo eclampsia, igual mi antídoto, o sea, mi tratamiento va a ser sulfatear a la paciente. Yo le coloco sulfato de magnesio. Debo evitar colocar diazepam y epaminizar a la paciente. ¿Por qué? Porque me causa alteración a nivel del feto. Puedo hacer una depresión respiratoria al feto y se puede morir adentro de la barriga. Cuando yo recién tengo indicación de colocar a mi paciente diazepam o epaminizar a mi paciente, cuando ya está refractaria al sulfato de magnesio, la paciente no responde al sulfato de magnesio, sigue convulsionando, o cuando la paciente ya está en un estatus epiléptico, ¿no? Progresivo, el paciente no deja de convulsionar cada 5 minutos, entonces yo tengo que terminar la gestación inmediatamente porque es una indicación absoluta, independientemente de la edad gestacional en una paciente con eclampsia, y puedo poner diazepam a mi paciente. Antes no, ¿ya? Entonces llega mi paciente convulsionando, sé que es una gestante con preeclampsia, inmediatamente su sulfato de magnesio, la estabilizo rápidamente y termino la gestación. No es de que espero. Eclampsia es una indicación de terminar la gestación. No debo esperar a que madure el pulmón, no debo esperar que pase la UCI y luego recién la veo. No, termino la gestación inmediatamente, previo a su colocación de sulfato de magnesio. Entonces, aquí están, ¿no?, las medidas generales, medidas farmacológicas. Toda paciente con eclampsia, una vez terminado el embarazo, porque sabemos que el único tratamiento va a ser terminar el embarazo, tengo que pasar la UCI. El paciente tiene que estar en unidad de cuidados intensivos, porque dijimos que la preeclampsia puede causar, la eclampsia causa estos daños, puede causar vasoespasmo, hemorragia cerebral,
edema cerebral, encefalopatía y encefalopatía hipertensiva. Yo una paciente que entró con eclampsia, entró convulsionando, la sulfateamos, paciente obviamente posictal, la intubaron inmediatamente, entramos a sala, sacamos al bebé, terminamos, tenían que sacarle el tubo, porque obviamente en una eclampsia no le vas a estar poniéndose epidural, pues la tienes que intubar a la paciente, y la paciente no se pudo sacar el tubo ya. ¿Por qué? Porque la paciente no despertaba. Hicimos una tomografía y tenía una hemorragia masiva cerebral, paciente con secuela, paciente se quedó en coma y muerte cerebral. Entonces la eclampsia es peligroso. Paciente con preeclampsia severa, sulfatear para prevenir la eclampsia. Y paciente que ya con eclampsia, terminar la gestación con sulfato de magnesio inmediatamente. Muy bien. Entonces, ¿qué me importa? Manejo de las convulsiones. Manejo de las convulsiones. Un momentito, anota tu pregunta en un papelito aparte y terminando esto, me la haces, por favor, ¿ya? Porque si no, no vamos a alcanzar. Y tienen ya su pasito en 25 minutos. Muy bien. Entonces, tengo que prevenir las convulsiones en pacientes con preeclampsia severa. Y con eclampsia ya tengo que tratar, ¿no? Y también tengo que buscar hacerle un control laboratorial, cómo va yendo la paciente, si está haciendo más trastorno renal o más trastorno hematológico disfuncional, ¿no? Pacientes con eclampsia que no pueden despertar después de una cesárea o que queda con una secuela, tengo que pedirle obviamente su tomografía, resonancia para ver si hay una secuela cerebral. Ok. Entonces, ya hemos hablado de la primera complicación de la preeclampsia, que es eclampsia. Ahora vamos a hablar de una síndrome de HELLP, que también es una complicación importante de la preeclampsia que ustedes tienen que saber diagnosticar. Hay una incidencia del 4 al 12% en pacientes con preeclampsias severas. O sea, mientras más severo, más porcentaje importante. Afecta del 0.1 al 0.6 de los embarazos, ¿no? En pacientes obviamente preeclámpticas. 30% de estas síndrome de HELLP se pueden presentar durante el puerperio inmediato, las primeras 48 horas. Y el 20% de síndrome de HELLP puede hacer una presión arterial normal. Es muy infrecuente, pero puede suceder. ¿Cómo hago mi diagnóstico de síndrome de HELLP? Viene de un epónimo, ¿no? HELP, hemólisis, elevate liver enzymes, alteraciones de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, low platelets, disminución de las plaquetas, es un epónimo, ¿no? HELP, síndrome de HELP. Entonces, tengo que saber qué significa y cómo yo busco ese trastorno laboratorial del síndrome de HELP. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hemólisis. ¿Cómo yo veo si mi paciente está hemolizando o no? Busco esquistocitos en sangre periférica. Son esas células inmaduras, ¿no? Previo a los hematíes. Puede traducirse con una bilirrubina mayor a 1.2 miligramos por decilitro. Bilirrubina alterada me está diciendo que hay hemólisis. Enzimas hepáticas alteradas, TGO, TGP. A la cabeza, TGO, mayor a 72 unidades por litro, mayor a 72. LDH, que me traduce también trastorno, lactato de deshidrogenasa láctica, mayor a 600. Y plaquetas menor a 100.000. Cuando yo encuentro laboratorialmente todo esto en mi paciente preeclámptica, yo digo, esta paciente me está haciendo un síndrome de HELP. Manejo del síndrome de HELP, terminar la gestación, paciente a UCI, inmediatamente. ¿Por qué? Para mejorar y disminuir el daño endotelial que está ocasionando. Y para esto tenemos también clasificación del síndrome de HELP. Tenemos la clasificación de Tennessee, Mississippi. Tennessee, Mississippi. La clasificación de Mississippi es la que utilizamos más. Y acá tenemos la clase 1, clase 2 y clase 3, a merced de las plaquetas, ¿no? La clasificación de Mississippi va de acuerdo al recuento plaquetario. Clase 1 es la más grave, ¿no?
plaquetas menor a 50.000, con TGO, TGP alterado y LDH también alterado. Clase 2, plaquetas menor a 100.000, de 50.000 a 100.000, perdón, y clase 3 menor a 100.000, ¿no? De 150.000 a 100.000. Plaquetas alterados, clasificación de Mississippi, en HELP. Y clasificación de Tennessee, hablamos cuando hay plaquetas menor a 100.000, TGO mayor a 70, LDH mayor a 600, bilirrubina indirecta mayor a 1.2 y ausencia de aptoglobina, ¿no? Aquí podemos decir si es un gel parcial o un gel completo. En la clasificación de Tennessee, si tenemos de repente TGO mayor a 70 y plaquetas menor a 100.000, pero no hay hemólisis, decimos gel parcial. Si tenemos hemólisis, o sea, esquistocitos, LDH mayor a 600, TGO mayor a 60, plaquetas menor a 100.000, gel completo. Y en la clase de Mississippi tiene que ver, como dijimos acá, esquistocitos, TGO y TGP alterado, LDH alterado, pero plaquetas, ¿no? Clase 1, menores, plaquetas a menor a 50.000. Esas son las dos clasificaciones de síndrome de HELP. Y tenemos los signos y síntomas importantes para que la paciente, una preeclampsia severa, yo diga, paciente puede hacer síndrome de HELP, así como les dije, de la eclampsia, epigastralgia y cefalea a la cabeza, paciente que va a hacer convulsiones, en el síndrome de HELP, el 70% de estas pacientes hacen dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, dolor persistente. Es el síntoma más sugestivo del inicio del síndrome de HELP y de mayor valor pronóstico, ¿no? No epigastralgia, es dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, en ambos lados, 70%. A ver un momentito, chicos, pasa. Ha llegado una paciente, una de las que estaba allí. 2 centímetros, está trabajo de parto fase latente. Con Alessandra. Disculpen, chicos, sino que estoy de guardia ahorita y me están cubriendo y me están viniendo a preguntar algunas cosas. Pero no podía postergar su clase de ustedes. Ok. Entonces, síndrome de HELP, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho mayor al 70% sugestivo de síndrome de HELP. Vemos acá, ¿y por qué causa este síndrome de HELP dolor en epigastrio e hipocondrio derecho en un 70%? Porque este síndrome de HELP puede complicarse en 1% de los casos con un hematoma subcapsular hepático y rotura hepática. Y pues es una emergencia es grave, pues el paciente se puede morir, imagínense, se rompe el hígado o hace un hematoma, que el 1% del síndrome de HELP lo suele hacer. Acá vamos a ver un video. Importantes para, sobre todo, el control de la hemorragia durante esa fase 1 de control de daño es el empaquetamiento. El empaquetamiento tiene su ciencia. Es decir, no es colocar compresas a libre. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hacemos la cesárea en una paciente con probable síndrome de HELP, ¿yo qué tengo que hacer? Revisar inmediatamente la superficie del hígado. Si la superficie del hígado toco yo un hematoma o abro y hay un sangrado masivo intraabdominal, ese hígado se ha roto. ¿Y qué tengo que hacer? Cirugía de control de daños, que es lo que están viendo ahora, ¿no? Están viendo un empaquetamiento hepático. Dentro de la cavidad abdominal. La colocación de las compresas pues lleva un orden específico y en el contexto del hígado es importante tener en cuenta que esa colocación de compresas debe... Entonces, acá hemos visto pues, ¿no? Un hematoma que yo toco, que evidencia cuando hago la cesárea de esta paciente con síndrome de HELP, tengo que hacer cirugía de control de daño. Generalmente llamamos al cirujano y ellos nos ayudan a empaquetar el hígado, ¿no? Paciente, terminamos la gestación y pasa a la UCI para compensar. Entonces, ya para terminar, tenemos recomendaciones importantes que recordar antes de empezar la rueda de preguntas. Primero, no usar antihipertensivos en preeclampsia con criterios que no sean severidad. O sea, en preeclampsia sin criterios de severidad, evitar el uso de antihipertensivos. Yo les hablé del metildopa, nifedipino, por eso les aclaré bien que el nifedipino solo se utiliza en pacientes con presión arterial mayor a 160-110. Evitar usarlo antes de esta presión, o sea, antes de tener 160-110, perdón, menor a 160
a 110. ¿Por qué? Porque puedo enmascarar mi cuadro. Puedo yo estar dándole a la paciente metildopa, nifedipino, y la paciente está haciendo preeclampsia severa y yo no me doy cuenta porque está bajo antihipertensivos. Por eso es mejor solo dar un antihipertensivo condicional a presión mayor a 160-110. Porque obviamente dijimos que el tratamiento es terminar la gestación, pero si la paciente me está haciendo presiones muy altas, la paciente me va a hacer una hemorragia cerebral, ¿no? Va a romper ahí un vasito, entonces tengo que evitar, proteger a la paciente con su antihipertensivo. Usar sulfato de magnesio en preeclampsia con criterios de severidad. Dijimos, preeclampsia severa, con criterios de severidad, eclampsia, de una vez su sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio para evitar que la paciente me haga su eclampsia. Usar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad. Dijimos que no se debe utilizar ni fenitoína ni diazepam, solo en estatus epiléptico o en pacientes que no responden al sulfato de magnesio. Dijimos que hay que hay depresión fetal, entonces el bebé puede fallecer, no debemos usar. Dijimos 5. Terminar el embarazo en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad con menos de 24 semanas por priorizar la salud de la madre. ¿Qué pasa si la paciente me debuta con una preeclampsia con criterios de severidad cuando tiene 22 semanas? ¿Yo qué voy a hacer? No voy a estar esperando que madure el pulmón, esperando cómo le va tomándole su función hepática. Si ya está debutando a tan temprana edad, es que esa gestación, que esas arterias pues se han remodelado pésimo, y esa paciente que pese a esto está debutando tempranamente y es una paciente con muy alto riesgo de mortalidad. Entonces, menor a 24 semanas yo termino la gestación. ¿Por qué? Porque el pronóstico de vida fetal es bajo en menor de 24 semanas, ¿no? Mayor de 24 semanas todavía le puedo madurar pulmón y puedo esperar. En cambio, menor de 24 semanas, ¿ya qué voy a esperar? No voy a esperar nada, porque primero ni siquiera está indicada la maduración pulmonar y la mamá se va a deteriorar. Entonces yo tengo que decirle, ¿sabe qué, señora? Hay que terminar la gestación si la paciente debuta en menos de 24 semanas. Sexto, se recomienda conducta expectante en preeclampsia con criterios de severidad entre las 24 y 36.6 semanas, o sea, hasta las 34. ¿Por qué? Porque dijimos que se tiene que madurar pulmón, 2 días por lo menos, siempre y cuando no exista una hipertensión arterial no controlada, un compromiso de órgano blanco severo, o sea, una plaquetopenia, o sea, que la paciente me esté haciendo un síndrome de HELLP o un distrés fetal previo monitoreo, ¿no? O el bebé esté sufriendo con sufrimiento fetal, no voy a esperar. Pero si es que todavía no se produce eso, la paciente se está controlando bien, puedo esperar que madure el pulmón sus 2 días con sulfato de magnesio, puedo, pues, esperar, ¿no? Obviamente, si es preeclampsia severa, tengo que sulfatear, mientras tanto voy madurando pulmón. Pero si ya está haciendo un síndrome de HELLP, una eclampsia, un deterioro materno grave, fetal, termino la gestación. No me importa si maduró o no maduró el pulmón. Prioridad, la salud de la madre. Séptimo, se recomienda culminar el embarazo en preeclampsia con criterios de severidad entre las 34 y 37 semanas, ¿no? Si la paciente viene con 35 semanas con preeclampsia severa, ¿qué voy a esperar? No voy a esperar 48 horas que madure el pulmón. Yo tengo que terminar el embarazo porque el pulmón ya está maduro. No gano nada esperando. ¿Ya? Terminar el embarazo en gestantes con preeclampsia, con criterios de severidad en más de 37 semanas. Ya si la paciente me llega con preeclampsia severa mayor a 37, yo tengo que terminar el embarazo. No me importa. Termine inmediatamente. Igual que las mayores de 34. Eso es una redundancia, ¿no? No se recomienda el uso de esteroides en síndrome de HELLP. Antes se decía de que los corticoides mejoraban la cantidad de las plaquetas, etcétera, pero ya se ha demostrado de que no nos ayuda mucho en el síndrome de HELLP. Ya antes se ponían corticoides a las pacientes, ahora ya se ha determinado que no nos ayuda, no hay nivel de evidencia. Se sugiere el suplemento de calcio 1 gramo por día para la reducción de riesgo de preeclampsia, como la aspirina, también que la dijimos, antes de las 16 semanas hasta las 36. No se sugiere usar suplemento de vitamina D para la reducción de riesgo de preeclampsia, ni omega, ni vitamina C, ni vitamina E, etc. Solo calcio y aspirina.
La vía del parto debería ser vaginal salvo indicación obstétrica y obviamente salvo si la mamá está alterada, no está en un deterioro, en un compromiso que no podríamos madurar o no puede esperar. En fetos con evidencia de compromiso fetal debe considerarse cesárea, sobre todo si el bebé pesa menos de 1500. En caso de parto vaginal con bicho desfavorable, ¿puede usarse la maduración cervical? Sí, podría usarse si la paciente todavía está estable, ¿no? Obviamente dijimos que la preeclampsia puede fluctuar, puede estar la paciente bien y a las 6 horas estar en un síndrome de HELP. Entonces, es una enfermedad, pues, que es una paciente que tiene que estar muy monitorizada. El tratamiento antihipertensivo debe continuarse durante el parto para mantener los mismos objetivos de presión arterial que durante el embarazo, ¿no? Entonces, no debo permitir que mi presión llegue más, pase los 180, los 200, ¿no? Mayor a 160, 110, que me puede causar un daño, le doy su nifedipino. Y una vez que dé a luz, como ya tiene un daño endotelial la paciente, obviamente sus presiones todavía van a estar altas, tengo que mantenerla con antihipertensivo. Para eso hago uso de metilopa, ¿no? Es recomendable el uso activo del posparto con oxitocina, especialmente en los casos de las pacientes con trombocitopenia o coagulopatía, ¿no? Debería hacer mi alumbramiento dirigido. Fármacos como la ergometrina están contraindicados, no se debe utilizar en la preeclampsia. Ergometrina, ¿por qué? Porque causa más vasoconstricción. No debo darle ergotrate. Si es una paciente que me está haciendo hipotonía uterina, atonía uterina, ¿qué debo hacer? Debo darle su misoprostol, oxitocina, carbetocina, etcétera, más no ergotrate. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Tenemos 10 minutos para resolver dudas mientras se activa el pasito. A ver, vamos un ratito. Voy a poner el video. A ver, vamos a ver quién me está levantando la mano. A ver, un ratito. Levantaron la mano. Patrick. Dinos, Patrick. Sí, doctora. Mi pregunta era, ¿a qué se refiere con epaminización? Epaminizar a la paciente. ¿Qué quiere decir? Utilizar fenitoína, ¿no? Que vamos titulando a medida de que vamos aumentando la dosis, a medida si la paciente responde o no responde al tratamiento. Eso quiere decir epaminizar a la paciente, ¿no? Uso de antiepilépticos. Ok, gracias, doctora. Ok. A ver, ¿quién sigue? Carla. Dinos, Carla. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Doctora. Sí, doctora, mi pregunta era ¿cuál sería la probabilidad de que exista preeclampsia en un segundo embarazo de una persona que ya tuvo preeclampsia, eclampsia, incluso síndrome de HELP? Sí, es probable, no se repite, hay un porcentaje entre un 30-40% que puede volver a suceder, sobre todo si la paciente tiene factores de riesgo instaurados, como los mencionamos en la teoría, ¿no? Pero no necesariamente va a pasar, pero sí es un valor importante, ¿no? Si es que la paciente me dice, doctora, yo hice preeclampsia a las 30 semanas, sobre todo si la preeclampsia fue prematuros, o sea, debutó tempranamente la paciente, tiene un factor de riesgo que podría volver a repetirse, pero no es un 100%, equivale a un 30-40% aproximadamente. Ok, ya. A ver, Carolina. Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, tenía dudas respecto al manejo. Si viene una paciente con epigastralgia, sospechamos que podría, usted mencionó, presentar un síndrome de HELP o podría ser una eclampsia. Entonces, para poder comprobar el síndrome de HELP, pediríamos exámenes de laboratorio. Y doctora, mi pregunta era si mientras está esperando los resultados, ¿se podría colocar sulfato de magnesio hasta esperar para posteriormente programar una cesárea de emergencia? ¿O cómo sería en ese caso el manejo, doctora? Porque se parecen en ese síntoma. Toda paciente con preeclampsia severa, sobre todo con preeclampsia severa, presión arterial mayor a 160-110, epigastralgia, cefalea, tinnitus, fosfenos, edema, alteración renal, bueno, no lo veo en laboratorio, pero sobre todo prima y la presión arterial mayor a 160-110 y epigastralgia, tengo que sulfatearla
inmediatamente. No puedo esperar reevaluar con sus exámenes de laboratorio. Yo la sulfateo para prevenir la eclampsia. Entonces le voy poniendo sus 4 gramos en 20 minutos de sulfato, su gramo por hora, hasta esperar ya mis resultados de laboratorio. Yo no espero mis resultados de laboratorio para sulfatear a una preeclampsia con criterios de severidad. La sulfateo inmediatamente. Ya cuando me llegan los exámenes de laboratorio, yo compruebo, ¿es un síndrome de HELP? ¿No es un síndrome de HELP? Ahí ya es otro el manejo, ¿no? Ok. Alejandro, dinos. Sí, doctora, buenas tardes. Con referencia a la hipertensión gestacional, ¿cuál sería la conducta a seguir? La hipertensión gestacional, el tratamiento simplemente es expectante, evitar que la paciente haga presión arterial mayor a 160, 110 y esperar nada más con antihipertensivos, ¿no? Si es una hipertensa gestacional que no tiene daño en órgano blanco, que no es una preeclampsia, yo puedo hacerle manejo expectante. Decirle a la paciente si presenta cefalea, acúfenos, tinnitus, venir inmediatamente a la emergencia, que se controle la presión arterial en su casa, mayor a 160, 110, emergencia, menor a 160, 110, actitud expectante. Algunos, literaturas nos dice que debemos colocar antihipertensivos en una hipertensión gestacional, pero de preferencia no. ¿Por qué? Porque la hipertensión gestacional yo podría enmascararla y puede estar haciendo hipertensión severa, mayor a 160, 110, pero yo lo estoy cubriendo con antihipertensivos y no le expongo. Entonces, de preferencia, solo expectante. Y avisarle a la paciente sus signos de alarma, ¿no? Si es hipertensa crónica, sí, el tratamiento es diferente, porque si es hipertensa crónica, sí o sí, debutó antes de las 20 semanas, no es una preeclampsia, y tengo que estar controlando su presión para evitar que haga algún trastorno mismo de la hipertensión arterial, ¿no? Doctora, Sí, Ingrid. ¿no se debe usar antihipertensivos en una preeclampsia? No sería lo ideal utilizar antihipertensivos en una preeclampsia, porque pueden mascarar el cuadro, solo cuando sea preeclampsia con criterios de severidad. Por eso dije, mayor a 160, 110, empezar nifedipino. Ya tengo preeclampsia severa, entonces empezar a sulfatear a mi paciente. No es la indicación. Ok, ¿alguna pregunta más? Para que vayan entrando a su pasito. Les quedan 2 minutos, porque igual se va a activar recién a las 4, así que aprovechen en preguntar. Chicos, ¿nadie tiene otra pregunta? Doctora, disculpe, ¿puede repetir el criterio de severidad de la preeclampsia aparte de la tensión y la proteinuria? Criterios de severidad. Creatinina mayor a 1. TGO, TGP mayor a 70. ¿Ya? Paciente con cefalea, tinnitus, acúfenos, síntomas de eclampismo. Esos son signos de eclampismo de la preeclampsia severa o preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? ¿Qué más? Plaquetas menor a 100.000, menor a 100.000. Y paciente, pues, de repente con un edema pulmonar, un trastorno cardiogénico, ¿no? Esos son criterios de severidad, pero prima la presión arterial, plaquetas menor a 100.000, función hepática alterada, creatinina también alterada, edema pulmonar o trastornos visuales, o signos de eclampismo, ¿no? Cefalea aguda, paciente me avisó que va a convulsionar, epigastralgia, que puede convulsionar o hacer un síndrome de HELP. Paciente con preeclampsia severa, sulfatear inmediatamente, que significa activar la clave azul. Clave azul se llama en todos los hospitales MINSE, Salud, Fuerzas Armadas, clave azul. Muy bien, entonces ya tenemos para que se active su pasito. Por favor, entren a la parte del pasito. Les voy a dar una clave de acceso. Comenzar intento, pongan, y la clave de acceso es 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Esa es la clave de acceso. A las 4 de la tarde se va a activar. Tienen 7 a 8 minutos y se va a cerrar automáticamente. Y de ahí vamos a ver las respuestas. ¿Sí? Me avisan, por favor. Clave de acceso 1, 2, 3, 4. Vamos a poner código de acceso 1, 2, 3, 4. Muy bien, me avisan por favor si ya ingresaron, ya debe estar habilitado el pasito. Alguien que me diga por favor. Doctora, el link aparece, pero no permite ingresar al cuestionario. Bueno, al menos a mí no me permite. Está cargando. Tampoco permite, doctora. Que a las 4 se activa. Exacto. Ingresen el número de acceso. Sigue con el candadito, doctora. Exacto, doctora. Tiene que activarlo. ¿no? Candadito, sí. Tienen que activarlo con el código de acceso. 1, 2, 3, 4. No, doctora, dice no disponible hasta que obtenga un código de autorización particular. Sigue con un candado como si usted lo hubiera bloqueado. Qué raro. A ver. No disponible. Pongan, el código de acceso es 1, 2, 3, 4. ¿No le sale? No nos permite ingresar. No permite, doctora. No, simplemente no permite ingresar, doctora. No permite ingresar, doctora. No les permite. Qué raro. A ver, espérense. Es que no será la opción para poner el código, doctora. ¿No les da la opción? Okay, Es que no permite darle clic ni siquiera, doctora, para poder poner el código. Qué raro. Pongan en pasito de salida, ¿no? Creo que lo tiene que desbloquear, doctora. Sí, porque Ok, nosotros a estamos ahí ver. en el link, pero queremos hacerle clic y no nos permite. Ok, Doctora, tiene un espérenme. candadito. Ya, ahorita lo desactivo. Tranquilos, tranquilos. Vamos a activarlo entonces. Editar cuestionario. Voy a ponerles ya. Qué raro. Me estaba pareciendo que todo estaba bien. Editar ajustes. A ver. Esperen unos segundos. Y les voy a dar un minuto más. Restricciones de acceso. Vamos a poner en código de autorización. Vamos a borrarlo. Muy bien. Listo. A ver, ¿pueden ingresar ahora? ¿Pueden ingresar? No, doctora, no se puede. Sigue con el candadito. Sí, es. Sigue con el candadito. No se puede, doctora. Ya, qué raro. ¿Por qué me habrá salido si Doctora, estaba yo sí logré funcionando? ingresar, doctora. Doctora, acaba de Ya Ya se puede está. ingresar, doctora. Ya, entren, ya, entren, ya está. Ingresen. Tienen ahí, les da justo un minuto para estos casos de que si se demoraba más. Ok, a ver. Doctora, disculpe, doctora, lo que pasa es que no podía entrar y he salido de la sesión, nuevamente he vuelto a entrar y ya no me aparece el link. Qué raro, actualiza. Doctora, no sé si lo puede reenviar el link, por favor, al chat para poder ingresar. A ver. Vamos a ver si se puede. Pero me va a salir como intentos no permitidos, me parece. A ver, voy a reenviar Sí, el doctora, link. igual reinicié y se desapareció el link del examen. Ya, ahí está el link. ¿Lograron entrar? Los que no han podido reingresar.
Espero que sí. A ver. Ya lo están haciendo, estoy mirando que ya lo están, 140 están en línea, así que no hay problema. Este quiz es pequeño, nada más es 1 minuto por respuesta. Y vamos a hacer la resolución. A ver, chicos. Les queda 1 minuto.
Ya está, me avisan para poder empezar a la resolución si es que ya los terminaron. ¿Se me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se escuchó. Sí, Sí, doctora, ya terminó ya. Sí, doctora. Ya terminó. ¿Ya terminó? Sí, doctora. Ok. ¿Estamos ya todos? Levanten la mano, por favor. Si todos ya estamos acá. Quiero que levanten la Sí, doctora. mano para saber quiénes están todavía conectados y quiénes te pudieron dar el examen. Todos levanten la mano, los que han terminado de dar el examen. Para ver quiénes han dado el examen, porque veo acá varios conectados que no levantan la mano. Esto quiere decir que no están en línea y no están conectados. A ver, quiero verificar eso antes de empezar la resolución. A ver. Acá hay 1, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 que no levantan la mano. Eso quiere decir que no han dado el examen o han dejado abierto nada más. Y otros 5 inactivos. A ver. Vamos a ver. La idea es de que clase hecha, clase por lo menos aprendida y clase repasada. Entonces, la idea de este pasito es para ver si me he dejado entender esos puntos básicos y repasarlos. Muy bien. Listo. Zamora, ¿no está? Armando Zamora y Rocío Peña. Armando. Sí, doctora, acabo de levantar mi mano. Ok, ya. Eso me sirve a mí para ver quiénes han dado el examen, por si acaso, por eso les pido. Solamente me sale que Rocío Peña no ha dado el examen. O está en línea y no lo dio. Doctora, disculpe, tuve problemas en mi internet. Acabo de volver a entrar y estoy levantando la mano. Maldonado Ok. Arango. Nuri. Ya, sí, acá Sí, estás. doctora. Ok, todos los demás están. Su compañera Rocío Peña no está entonces. Y abandonaron Gustavo, Karen, Carol, Bianca y Jimena. Aquí yo estoy viéndolos. Ok, listo. Por lo menos 99, más de 100%, más de 100 han dado el examen y eso me parece muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a hacer las preguntas. Vamos a ponerlo como compartir archivo, ¿ya? Y vamos a abrir ahora para que ustedes me puedan leer las preguntas. Son preguntas sencillas, entonces esto debe estar fácil para ustedes. Ok, a ver. A ver, un momento. Ay, no me abre esto. Voy a poner agregar. Arrastre. No sé por qué no puedo agregar el pasito. A ver un ratito. Pueden ir bajando sus manos. Veo que ya lo están haciendo. Para saber también quiénes están en línea. Ok, listo. Tenemos acá. Espérenme un segundo para poder abrir esto. No, no lo tengo. Vamos a abrirlo como... Vayan bajando sus manos, por favor. Mientras comparto pantalla.
Y acá ya con estas preguntas despejamos dudas, ¿ya? Lo que quiero es despejar dudas y poder resolver algunas de sus inquietudes. Obviamente en la práctica lo van a hacer mejor. Los que van a tener práctica esta semana lo van a poder ver mejor. Okay. Bueno, no me queda otra que compartir pantalla y voy viendo ya quiénes están. No. Ya. Ok. Listo. Me avisan, por favor. Si ven el Word. Sí, doctora, ¿Sí sí se ve? ve. Sí, doctora. Ok, listo. Muy bien. Son signos de eclampismo, dijimos. Signos de eclampismo. Cefalea a la cabeza. Signos de eclampismo, paciente me va a convulsionar, ¿no? Cefalea a la cabeza. Epigastralgia y acúfenos son los principales signos de eclampismo. Amaurosis, rigidez de nuca, temblores, no. Reflejos otortendinosos aumentados, sí. Oliguria, no. Fosfenos también podría ser, sí. Cefalea, sí. Amaurosis, no. Dolor abdominal es muy inespecífico, ¿no? Tiene que ver epigastralgia. Cefalea, sí. Reflejos osteotendinosos también aumentados. Náuseas, eso sí ya lo descompagina. Entonces, el resultado acá era cefalea, epigastralgia y acúfenos, ¿ya? Cefalea, epigastralgia y acúfenos. A ver, Olga está... ¿Quién está levantando la mano todavía? O sea, Olga, Hans, Juan, no han bajado la mano, o sea, no están en línea. ¿O quiere preguntar algo Olga? Olga, no está en línea entonces. Juan, tampoco. Sí, doctora, disculpe. Ok, Juan. ¿O quieres preguntar algo? Tampoco. Ok. Entonces, quedó resuelto eso. Signos de eclampismo, cefalea, epigastralgia, acúfenos. Siguiente, dice, paciente gestante de 18 semanas que acude a emergencia con presión arterial de 160 a 110. Refiere cefalea, tinnitus. ¿Cuál es la conducta a seguir? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Hipertensión arterial crónica, ¿no? Dijimos que preeclampsia es mayor a 20 semanas. Menor a 20 semanas no es preeclampsia por la segunda oleada trofoblástica. Entonces, hipertensión crónica. ¿Cuál es entonces el manejo a seguir? Obviamente, bajar la presión con nifedipino 10 miligramos y pedir evaluación por cardiología. Tiene que verle al cardiólogo porque es una hipertensa crónica. Otra respuesta era hidratar a la paciente y colocar sulfato de magnesio. Si tuviera más de 20 semanas, sí, es lo indicado. ¿Por qué? Porque preeclampsia es a partir de 20. Y tiene signos de severidad, 160, 110, cefalea, tinnitus. Dar nifedipino y luego sulfatear al paciente, dar nifedipino sí, pero luego sulfatear al paciente no, porque no es preeclampsia. Dar maduración pulmonar y terminar la gestación, indicación de maduración pulmonar mayor a 24 semanas, sobre todo cuando es preeclampsia. No es ella, es una hipertensa crónica. Hidratar a la paciente y pedir perfil de preeclampsia no me va a apoyar mucho, porque no cumple las características de preeclampsia, 18 semanas. En gestante a término con preeclampsia con criterios de severidad, el tratamiento es, dijimos que preeclampsia con criterio de severidad, iniciar sulfato de magnesio y terminar gestación. ¿Por qué? Porque es gestante a término, no es prematuro. Si te dijera gestante prematuro, aquí sería el número 1, iniciar sulfato de magnesio por 48 horas y terminar gestación.
hasta maduración pulmonar. Obviamente si la mamá lo permite, no sé si está estable todavía, dentro de lo estable. ¿Dar corticoides para maduración y terminar la gestación? No, porque ya es a término. Pedir perfil de preeclampsia y dar pase a UCI, ¿qué gano yo pidiendo perfil de preeclampsia y dar pase a UCI? La paciente, el tratamiento es terminar la gestación. Obviamente, después de terminar la gestación, si es una preeclampsia severa con HELP o que convulsionó, sí pasará a UCI. Si no, no, puedo manejarlo yo tranquilamente. Dar sulfato de magnesio 2 gramos en 20 minutos y 4 gramos por hora hasta la cesárea de emergencia. No. ¿Cuál es el esquema de tratamiento? Suspan modificado, 4 gramos en 20 minutos y 1 gramo por hora hasta las 24 horas post cesárea o postparto. ¿Ya? Otra, se considera factor de riesgo para preeclampsia, excepto, dice, excepto primigesta añosa, dijimos que sí, las primerizas añosas sí. Edad materna avanzada, obviamente, pues añosa. Obesa, embarazo múltiple, gemelos, trillizos, cuatrillizos, más riesgo de preeclampsia. Multiparidad no tiene nada que ver. Y otra, se da por la afectación en la segunda oleada trofoblástica que se da entre las 10 a 16 semanas y el tratamiento profiláctico es el ácido acetil salicílico 150 y calcio 1 gramo, eso sí, pero la segunda oleada dijimos a partir de ¿qué? A partir de las 16 a las 24 semanas. Entonces no es de 10 a 16 semanas, 16. Segunda oleada trofoblástica, 16 semanas. Por eso le damos los profilácticos antes de que se dé esta segunda oleada trofoblástica. ¿Ya? Muy bien. Quedaron ahí sus dudas, más o menos. Ese pasito es para, por lo menos, lo básico que hayan entendido en la teoría. Obviamente ustedes pues repasarán en casa preeclampsia, preguntarán en sus prácticas a sus docentes algunas cosas que no hayan quedado muy claras y que les gustaría resolver más, ¿no? Y obviamente, por eso les doy un tiempo que me pregunten a mí. ¿Algo más que preguntar para ya dar por término la clase? Vamos a dejar de grabar.